Buen cordial saludo, profesor William Alberto Guerrero. A continuación, mi storytelling. Mi nombre es Mileidis Monterrosa Hernández, en donde estoy viendo con usted la materia de Derecho Comercial y Tributario. A continuación, mi storytelling sobre todo lo relacionado con tributos. Tom, ¿cuáles son las obligaciones tributarias del orden nacional, departamental y municipal? Deberes y obligaciones formales, origen y principios de los impuestos, elementos de la obligación tributaria, clasificación de los tributos y clasificación de los impuestos. Jerry le contesta, te voy a explicar cada una de ellas a continuación. Estatuto Tributario Colombiano. El Estatuto Tributario es el conjunto de normas que regulan la mayoría de los aspectos formales y sustanciales del recaudo de impuestos en Colombia, que corresponde al Decreto 624 de 1989. Allí existen las obligaciones tributarias, deberes y obligaciones formales. La obligación tributaria nace en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, que establece que son deberes de la persona y del ciudadano contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Esta contribución debe ser acorde con su capacidad económica, es decir, su capacidad contributiva. Las obligaciones tributarias, o mejor dicho, deberes y obligaciones formales, están o tenemos como obligaciones formales declarar, inscribirse en el RUT, expedir factura de cuenta de cobro, reportar información exógena, atender requerimientos de la administración tributaria, inscribirse en el régimen responsables o no responsables. De responsables o no responsables se encuentran las personas naturales que pertenecen al régimen simplificado o las que están en el régimen común, que por lo general son empresas. Entonces, los que pertenecen al régimen simplificado o no responsables son las personas naturales comerciantes y los artesanos que sean minoristas o detallistas, los agricultores, los ganaderos que realicen operaciones grabadas, así como quienes presten servicios grabados siempre y cuando cumplan la totalidad de algunos requisitos, que son que en el año anterior o en el año cursado hubiesen obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VTs, que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio donde ejerzan su actividad, que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede local, negocio donde ejerzan su actividad, que en el establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Que no sean usuarios aduaneros que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni que en el año en curso contratos de venta de bienes y o prestaciones de servicios grabados por valor individual igual o superior a 3.500 VTs, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año provenientes de actividades grabadas con el impuesto sobre las ventas IVA no supere la suma de 3.500 VTs. Cumplir todos estos requisitos para mantenerse como no responsable del IVA. Con uno que se incumpla, la persona se convierte en responsable o del antiguo régimen común. Convierte en responsable o del antiguo régimen común. Vas a hacer este de los responsables. Los deberes y las obligaciones formales.
Debe inscribirse en el RUT-DIAN, en el Registro Mercantil, Cámaras de Comercio y en el RIT, Secretaría de Hacienda. Inscribirse como responsable del impuesto sobre las ventas e impuesto al consumo. Facturar con todos los requisitos, presentar declaraciones tributarias y pagar saldos a cargo. Informar NIT, dirección y actividad económica. Informar y atender requerimientos de las autoridades, medios magnéticos, llevar la contabilidad, conservar los documentos sobre las transacciones, informar cese de actividades, exigir factura o documento equivalente, retención en la fuente, practicar, declarar, pagar, certificar e informar y autoliquidar las sanciones e intereses. Los deberes y obligaciones formales, vemos los elementos de la obligación tributaria. Está el sujeto activo, que es el acreedor de la obligación y es quien tiene el deber de exigir el pago del tributo. Este recae sobre el Estado, quien se encuentra facultado por la Constitución para administrar, controlar y recaudar los impuestos. El sujeto pasivo es el obligado a pagar el impuesto, es decir, son los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación tributaria sustancial y deberán cumplir los deberes formales señalados en la ley o reglamento. El hecho generador es el hecho imponible o el presupuesto legal que hace que surja el impuesto y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Base gravable, monto sobre el cual se cuantifica o determina el impuesto. Y tarifa, porcentaje que se aplica a la base gravable para determinar el impuesto. Estos elementos de la obligación tributaria tienen los impuestos, que son una prestación económica de carácter obligatorio. O sea, los impuestos son una prestación económica de carácter obligatorio a cargo de los particulares y a favor del Estado, con el fin de financiar las cargas públicas que incurre el gobierno. Algunas de estas características de estos elementos de obligación tributaria o características generales son su obligatorio cumplimiento de pagar los tributos. El sujeto pasivo paga el impuesto pero no recibe una contraprestación directa y o específica relacionada con el pago. Es definitivo, no reembolsable, unilateral, definido por el Estado, y generalidad, que aplica a todas las personas de la nación. Acá hay un esquema explicatorio, elementos de la obligación tributaria, que son los que acabamos de ver anteriormente. Sujetos que son activo y pasivo, activo el Estado, pasivo el contribuyente, hecho gravado, que es la actividad que da origen al cobro del impuesto, la base gravable, valor sobre el cual aplica la tarifa, y tarifa, porcentaje para la liquidación del impuesto. Estas son todas las obligaciones tributarias del orden nacional. Bueno, en el orden nacional hay unas normas que tienen un alcance territorial, es decir, aplicables a la totalidad de las personas que están en territorio colombiano. Un ejemplo, tenemos el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto sobre las ventas, IVA, el GMF, el impuesto al consumo, INC, el impuesto al patrimonio, impuesto a la riqueza, impuesto de timbre, que ese lo eliminaron, se supone que actualmente no existe. El impuesto nacional a la gasolina, la CPM, que nació en la ley 1607 del 2012, el impuesto a la renta para la equidad, que hoy en día también está inhabilitado junto con el impuesto al timbre, pero lo anotamos porque se supone que va a volver a habilitarse, y como estuvo mucho tiempo habilitado, pues lo nombramos. Impuesto Nacional al Carbono, que se hizo en la ley 1819 del 2016, el impuesto a las transacciones financieras, el dichoso 4 o famoso 4 por mil, es que cobran todo que
cobran toda transacción a otro banco o retiro de dinero. También está el impuesto a la industria de comercio y el impuesto predial, que son una de las famosas obligaciones tributarias del orden nacional. Seguidas de estas encontramos las obligaciones tributarias del orden departamental. En el orden departamental, las asambleas departamentales regulan el tributo en particular de acuerdo a los lineamientos generales fijados en la ley. Está el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, cervezas, licores, tabaco y cigarrillo. También el impuesto de registro, el impuesto sobre vehículos automotores, el impuesto al monopolio, el impuesto de registro, el impuesto a premios de lotería, el impuesto al degüello de ganado. Prácticamente todo lo que exista le podemos encontrar impuesto. También encontramos al impuesto tributario de orden municipal. Las disposiciones de orden municipal, tributos que se cobran en los municipios y que dependen de cada jurisdicción municipal, consejos municipales. Allí podemos encontrar estos impuestos: impuesto de industria y comercio, ICA, impuesto complementario de avisos y tableros y publicidad exterior, impuesto predial unificado, impuesto de vehículos automotores, sobretasa a la gasolina, delineación urbana, impuesto de azar y espectáculos, impuesto al oro y la plata y platino, al transporte de hidrocarburos, oleoductos y gasoductos, a las estampillas, al alumbrado público, a la sobretasa bomberil, impuesto al alumbrado público, a la plusvalía, a la contribución especial de la valorización municipal y a la tasa por expedición de copias y certificaciones. A continuación vamos a escuchar el origen y principios de los impuestos. Estos nacieron de la Constitución Política y seguida de esta viene la ley. La ley en donde se crea o modifican tributos, reformas tributarias, que es en el Congreso o consejos municipales. Seguida de esta están los decretos reglamentarios que se detallan el contenido de la ley y lo hace operante, que es el Ministerio de Hacienda. Seguidamente están los conceptos y la DIAN. En la ley se tratan los tratados internacionales, convenios de doble tributación. Bueno, para ser más específicos, los orígenes y principios de los impuestos, el origen y los principios de los impuestos, está la legalidad, que es todo tributo que debe ser creado por la ley, la no retroactividad, que son las normas que aplican a partir de la siguiente vigencia o periodo, está la equidad, que son todos los individuos que deben contribuir, la progresividad, que se contribuye o se paga de acuerdo con la capacidad económica o riqueza. La eficacia, que es la administración adecuada de los recaudos, y descentralizar la administración, sistematización de esta. A continuación, la clasificación de los tributos, en donde se clasifica por impuesto, que es la obligación de hacer un pago sin contraprestación por parte del Estado, es el monto que se destina a contribuir con los gastos de funcionamiento e inversión del Estado, tales como administración, inversión social, infraestructura, seguridad nacional, etc., como renta, IVA, ICA, GMF. La tasa, que son las prestaciones de dinero que se pagan al Estado en contraprestación por un servicio recibido, peaje y mantenimiento de vías. Tasa aeroportuaria, mantenimiento de aeropuertos. La contribución, que es el pago que deriva de la obtención de los beneficios especiales generados por la inversión, por inversiones públicas en salud, obras públicas y demás, como la contribución por valorización. Se pagan por obras públicas que incrementan el valor de los predios. Como podemos ver, las hermosas y mejores calles que existen a nivel mundial y están acá en Colombia, que es recaudado
diferentes vías públicas que podemos encontrar gracias a la contribución por valorización y se pagan por vías públicas que incrementan el valor de los predios, como lo que se recaudan en los peajes que podemos ver invertido en nuestras hermosas vías públicas carreteras, las mejores, las más bonitas, y el aporte para fiscal, que son los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados para asegurar el financiamiento de estas entidades de manera autónoma, cotizaciones al SENA y las entidades de seguridad social. De esta clasificación de los tributos podemos pasar a la clasificación de algunos de los impuestos. La clasificación de los impuestos está de acuerdo a la responsabilidad, de acuerdo a la territorialidad y de acuerdo a la periodicidad, perdurabilidad. Los directos, que están de acuerdo a la responsabilidad, recaen sobre los ingresos de una persona, que es decir, tiene la relación directa con la capacidad económica del contribuyente, renta, crédito y patrimonio. Y los indirectos, que gravan el consumo de bienes y servicios y gravan la realización de una transacción, los paga el consumidor final, el IVA, GME y el impuesto al consumo. De acuerdo a la territorialidad, que están los nacionales, los departamentales y los municipales, todo esto lo mencionamos anteriormente. Nacionales, renta, IVA, GMF, patrimonio, timbre; nacional del consumo; departamentales, consumo de licores, impuesto de registro, etcétera; municipales, ICA, avisos y tableros y predial, que son los más comunes, los que las personas más conocen, o los que, digamos, tienen que pagar casi todo el mundo. De acuerdo a la periodicidad, perdurabilidad, los permanentes, la vigencia no tiene límite de tiempo. Renta, IVA, nacional del consumo, timbre, ICA, predial y vehículos. Transitorios, tienen un lapso determinado de duración. Transcurrido el límite, dejan de existir. Patrimonio, GM. Tom, te quiero. Gracias por explicarme todas las obligaciones tributarias de orden nacional, departamental, municipal, deberes y obligaciones formales, origen y principios de los impuestos, elementos de las obligaciones tributarias, clasificación de los tributos y clasificación de los impuestos. Gracias. De nada, te voy a explicar siempre todo lo que diga el profesor William Alberto para que te vaya bien en su materia. Obviamente la puedas pasar.